Bien, continuamos con la serie Católicos con Doctrina en su episodio 15. Hoy vamos a continuar con los numerales del Catecismo del 62 al 64. Y el título de lo que vamos a aprender hoy se llama Dios forma a su pueblo Israel. En el numeral 62 nos dirá, después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley, para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y justo juez, y para que esperase al Salvador prometido. Fíjense, algo que yo lo he dicho ya en varias oportunidades, Benedicto XVI siempre decía a las personas que de una u otra forma evangelizaban, que no dieran las cosas por entendidas. Entonces, creo que es importante detenerse cuál es el tiempo de los patriarcas. Y básicamente podemos dirigir la mirada, yo diría, seguramente me estoy quedando corto, pero yo enfocaría en cuatro personajes del Génesis. Abraham, Isaac, Jacob, y entre ellos también, por supuesto, estaría el justo Noé. ¿Qué era un patriarca? Bueno, ustedes seguramente han escuchado la palabra patriarcado o matriarcado. Y son comunidades, eran familias, pero también comunidades, que eran gobernadas por la figura de un hombre. Ese hombre era un padre de familia, un abuelo, un hombre que además tenía algunas características particulares. No era cualquier hombre. Un hombre escogido por Dios, un hombre recto, un hombre creíble, un hombre de buena fama. Sin embargo, ya consumido este tiempo de los patriarcas, que terminaría el Génesis con la muerte de José, el hijo, el penúltimo hijo de Jacob. Jacob es el que adopta el nombre de Israel. O sea, cuando hablamos de Israel, yo le explicaba a mi hijo, insisto, no hablo de manera fundamentalista porque no conozco la etimología de todos los países, pero sí le decía a mi hijo que uno de los poquísimos países en el mundo que tiene el nombre de una persona es justamente el país de Israel, que alude directamente a Jacob. Alguien pudiera hacer una comparación, por ejemplo, en Latinoamérica con Bolivia. Bolivia es un país que se llama así por Bolívar. De hecho, hay quienes dicen que Bolivia se pudo haber llamado Bolívar perfectamente, pero al final se llamó Bolivia. Bueno, cuando tú constituyes una ciudad, un pueblo, una nación, más allá del nombre, y es importante también entender esto, no es que Dios sectorizó la salvación, no es que la enmarcó dentro de unos límites y quienes estuvieran fuera de esos límites, pues no se salvarían. Esa creencia la tuvieron y todavía siento que la tienen muchos practicantes del judaísmo, como también en cierta forma el Islam, y también hay sectorización en el cristianismo, no podemos negarlo. Pero, ¿qué era o sea, quién es el pueblo de Dios? Vamos a hacernos esa pregunta. Yo creo que el pueblo de Dios, y lo dice también el mismo texto, es aquel a quien Dios, exponiendo su ley a través de Moisés, sus mandatos, su constitución, su voluntad, sus formas de entender lo correcto y lo incorrecto. Por eso es que me gusta siempre que entendamos a Dios como una persona que tiene criterio. Y Dios en la ley estableció pautas, que además si las leemos con calma no son del todo malas. Digo del todo porque hay cosas que sí estaban más centradas a sacrificios de animales, pero por ejemplo, yo insisto en este capítulo, el capítulo 18 del Levítico, donde habla todo el tema de las impurezas sexuales, por ejemplo. Ahí podemos sentarnos y ver cómo Dios percibe la pureza. Y usted se va, la mayoría de lo que usted lee ahí, si no todo, lo va a leer y va a estar de acuerdo. ¿Ok? Porque al final evita que la sexualidad se convierta en un Dios para la persona. Entonces establece la ley y luego, ¿qué pide a este pueblo? Que reconozca a un Dios vivo y verdadero. Eso es lo que dice el texto. Padre providente, o sea, un Dios que provee, que da. Un Dios que es justo juez, es decir, que en Dios no prela otra cosa que no sea la verdad. No hay la manipulación, no hay la falta de equidad. Dios es justo y a todos da lo que merece, lo que merecemos. Y a su vez,
para que esperase al Salvador prometido, porque Dios había prometido un Salvador y esto es verdad, lo prometió desde los tiempos de Moisés. Ya en el numeral 63 dice, Israel es el pueblo sacerdotal de Dios, el que lleva el nombre del Señor. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero y el pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. Ese término, por eso es que este catecismo es importante en contextualizarlo en qué papado, porque esta expresión, hermanos mayores en la fe, la usó Juan Pablo II cuando tuvo encuentro con el pueblo hebreo. Y efectivamente, este fue el primer pueblo escogido, este fue el pueblo sobre el cual Dios sembró las bases del monoteísmo. Aquí lo dice, fue el pueblo que Dios habló primero, eso es verdad. Y por eso se reconoce como nuestros hermanos mayores. Pero además el sacerdocio al Dios verdadero, vamos a decir así, efectivamente nace de la descendencia, o sea, se funda en el hermano de Moisés, Aarón, y de Aarón con sus hijos. El sacerdocio era un sacerdocio por generación, no por vocación. Ya eso en la fe cristiana no existe. Pero, por ejemplo, si tu padre era sacerdote, los hijos de ese padre también serían sacerdotes, y así sucesivamente. Ya con nuestra fe cristiana y desde Cristo, esto no es así. Cristo llamó a hombres del común, no eran parientes ninguno de él, e hizo vínculos sacerdotales. De hecho, todos los apóstoles al final terminaron siendo obispos, sucesores apostólicos, los cimientos de nuestra fe. Y justamente de los levitas viene también de las tribus de Israel. En las 12 tribus había una representación de una misma raza, por así llamarlo, que venía del sacerdocio. O sea, además, todavía todo un protocolo para el sacerdocio judío, el sacerdocio en ejercicio al Dios verdadero, que hablaba de cómo debía vestir, cómo practicaba los sacrificios. Es algo bien bonito, los ornamentos, es algo muy bonito porque además hablaba de la dignidad que merece Dios a la hora de rendírsele culto. No es prudente, no es sensato pensar que nosotros podemos vincularnos con Dios de la manera que nos dé la gana. Eso es muy coloquial. Hay protocolos que Dios no marca distancia ante ellos. Ojo, no es que usted no lo sepa, entonces Dios marca distancia. Pero hay protocolos de respeto, de cercanía, de momentos de silencio, de oraciones comunitarias. Y eso lo tiene perfectamente nuestra liturgia cristiana. Por eso es lamentable, es triste, cuando hay personas que a la ligera desprecian la misa, no la prestan atención o son factores muy disruptivos, porque la misa es muy bonita, la misa es coherente además, usted le presta atención a las plegarias, a las oraciones, a los prefacios, y usted ve ahí algo impresionante, algo muy ungido, preparado por, bueno, personas que nos precedieron en la fe. Finalmente, en el numeral 64 dice, por los profetas Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres, y que será grabada en los corazones. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones. Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas la figura más pura es María. Esta parte es hermosísima. Fíjense ustedes todo lo que uno puede sacar de nuestro catecismo. Primero porque es verdad que Dios nunca dejó al pueblo de Israel solo. Nunca, en ningún tiempo ni en ningún momento. Vino primero el tiempo de los jueces, que nacieron también en los tiempos de Moisés, por un consejo que le diera su suegro. Cuando le dijo Jefté, creo que era el nombre de él, tú no puedes gobernar todo y tomar todas las decisiones, tú tienes que delegar. Y ahí surgen justamente estas figuras como de jueces. Posteriormente veremos ya en el libro de jueces figuras como Sansón, como este
creo que Gedeón, no voy a nombrar porque tampoco soy experto en Biblia, pero sé que hay muchos jueces que aparecían y que justamente hablaban todo este ciclo del pueblo de Israel cuando caía, cuando pedía perdón, entonces aparecía un juez que los volvía a ubicar en el camino, el juez moría, entonces volvían a perder el camino. Y de verdad que es interesante ese libro de Jueces 1 y 2. Luego vendrá el libro de Samuel, que pudiéramos decir en cierta forma que él fue el último de los jueces, para que luego entrara el tiempo de los reinados. En el tiempo de los reinados, el principal, el primero fue Saúl, pero el más relevante es David. David, después vino Salomón, después vino eh, Roboán, que era el hijo de Salomón. Después aquí vio la división de los reinos, reino del norte, reino del sur, y así usted verá una sucesión de reyes, unos terribles, unos de verdad lamentables, y otros, bueno, pocos, pero también hubo jueces bien, reyes bien interesantes. Y justamente a partir de los tiempos predestierro, ya cuando el pueblo de Israel estaba sumergido en un pecado irreparable, porque no tenían disposición, Dios va preparando un camino a través de los profetas, donde había advertencias, ahí destacan Isaías, Jeremías, Ezequiel, después están los profetas menores, que se les llama así porque los libros son más pequeños, Amós, Esdras, Nehemías, Zacarías, etcétera. Entonces hay todo un acompañamiento ahí, pero no queda por fuera, y ya con esto voy terminando, no queda por fuera la presencia de las mujeres. Qué bonito. Muchas de estas mujeres tuvieron historias bien particulares. Por ejemplo, Raquel, la esposa de Jacob, fue la que indujo a su hijo menor, Jacob, a engañar a, a Isaías cuando iba a bendecir al hijo mayor que le correspondía a Esaú para que fuera el primogénito y recibiera todas las bendiciones de su padre. Y Raquel es la que promueve un engaño allí. ¿Ok? Entonces, también hay que hablar que estas mujeres no fueron perfectas, que fueron mujeres pecadoras también, aunque aquí el catecismo las llame santas. Sara, por ejemplo, fue la que le sugirió a su esposo que se acostara con la esclava para que le diera un hijo. Pero si algo aquí, y así es el final, lo que sí destaca esto es la figura más pura que es María. Como nuestra madre, sin duda, no habrá, y pudiéramos decir que es de las últimas del Antiguo Testamento, a pesar de que aparece en el Nuevo, pero María nace primero que Jesús, desde el punto de vista humano, así como Juan el Bautista se considera el último profeta del Antiguo Testamento. María se considera también una de del legado más perfecto, sin duda, de las mujeres del pueblo de Israel. Así que bueno, a seguir caminando juntos, mucho que aprender, mucho que sacarle de provecho a nuestro catecismo. Que Dios los bendiga, nos vemos en oración.